Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de estas 15 lecciones xacobeas internacionales de la USC. Doy las gracias personalmente por haberme invitado y tener la suerte de presentar a Sara Torres Outón. Sara es socióloga, es politóloga, especializada en el diagnóstico comercial, estudios de intervención municipal y desarrollo local. Realizó su tesis doctoral, bajo la dirección de Julio, Cabrera, sobre iniciativas para el mantenimiento comercial de los cascos históricos, zona monumental de Pontevedra, 1989-2015. Actualmente sus investigaciones prestan especial interés en los procesos de gentrificación y la inclusión desde la perspectiva de género. La gentrificación, como bien saben, es un tema tremendamente actual en nuestro país, incluso en nuestra comunidad autónoma tañada tenemos procesos con consecuencias sociales a veces muy negativas. Como miembro de la red Galabra de la USC, analiza los procesos derivados de la peregrinación a Santiago. Actualmente es vicedecana de Captación, Empleabilidad y Movilidad en la Facultad de Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo. Hoy nos va a presentar, a compartir con nosotros los resultados de un trabajo de investigación realizado con la información recogida de comerciantes y hosteleros en el último trimestre del año 2023. Características de los negocios, antigüedad, tipología, productos, tipo y preferencias de clientela y cuestiones claves sobre el impacto del Camino de Santiago en la actividad. Muchos de los aquí presentes vivimos en Santiago desde hace muchísimos años y otros nos visitan periódicamente. Creo que el tema que va a tratar es de tremenda actualidad y aún encima tiene visibilidad. En la estructura y cambios del uso urbano, todos hemos percibido las importantes transformaciones que se han producido, en especial en el casco antiguo, venías de disfrutarlo, que son perceptibles por todos en relación con estos cambios derivados de esta presencia de población de fuera. Muchísimas gracias, Sara, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por esta amable presentación. Gracias también a la Cátedra del Camino por invitarme en este curso de verano y por toda la labor que están haciendo, que bueno, me sumo un poco a los agradecimientos de ayer, en el que se consigue con diferentes puntos de vista y con la contribución de diferentes ámbitos de conocimiento a dar realmente a comprender el fenómeno del xacobeo, ¿no? Que a veces la tendencia es a parcializar, ¿no? A hacer ámbitos que no están conectados entre sí, y tengo que reconocer la labor de la Cátedra del Camino precisamente por esa amplitud de miras, ¿no? Y esa visión global e integradora del fenómeno xacobeo. Y bueno, no es un agradecimiento digamos al aire, sino que este sea la 15ª curso de verano, bueno, pues es una muestra de la consolidación y el recorrido que tiene la entidad. Y sin más, como acabamos de ver, pues hablaremos del análisis comercial. Entonces, uy, esto no pasa. Tengo que pedir... vale. Bueno, como bueno, se ha hecho un poco en la presentación, tengo un recorrido en el ámbito del diagnóstico comercial, sinceramente más ligado a zona monumental de Pontevedra que a Santiago, pero desde el ámbito de sociología se quiere hacer hincapié en la importancia del comercio como un indicador de lo que ocurre en la ciudad. ¿Y qué ocurre aquí? Que muchas veces nos quedamos con la percepción. Ay, antes aquí había tal comercio y ahora lo sustituyeron por este otro. Y a través de ese puntita pensamos que se ha transformado todo el comercio. Por eso pensamos que era importante hacer esa labor en Santiago, es decir, que se transforme el comercio de una calle o incluso de unas calles del centro histórico es sinónimo de que se está transformando todo el comercio. Es decir, ¿cuáles son las percepciones que tenemos habitualmente? ¿Se desarrolla una nueva zona en una ciudad? De momento no hay comercio. Primero llegan los habitantes y después llega el comercio. Cuando en una zona ya consolidada se empieza a perder comercio, es sintomológico de que se está perdiendo población, porque el comercio de proximidad vive de las personas que realizan sus compras a diario. Entonces, en este contexto, quisimos actualizar esta base de datos del 2013 de la red Galabra de la Universidad de Santiago de Compostela para ver qué es lo que estaba ocurriendo ahora. En el 2013 se hizo un trabajo
para tratar de ver el impacto que había tenido el boom del Camino de Santiago en 1993. Pero ya han pasado muchos años, entonces quizás sea necesario volver a hacerlo. ¿Y por qué seguíamos este trabajo? Porque, aunque la mayoría de la información que vayamos a tratar en la exposición de hoy es cuantitativa, porque nos permite poner el marco y reflexionar sobre lo que está ocurriendo, pero hay fenómenos en los que no nos llega solo el dato, no es suficiente la cifra, tenemos que comprender el porqué. Por ejemplo, cuando hablamos de botellón, todos sabemos que las personas jóvenes beben o está relacionado el ocio a un consumo en exceso de alcohol. Pero a lo mejor lo más interesante es por qué. No tienen otras alternativas, sigue la corriente. Bueno, pues en este caso igual. Por eso nos servía el cuestionario de entrevista que tenía Galabra, porque como muestra en esta pregunta, no solo nos fija cuantitativamente, o sea, ¿cuánto estaría dispuesto de 1 a 8? Sino que me permite recoger el porqué. Pues mira, estoy dispuesto por esto o no estoy dispuesto por esto. Porque entonces podemos cambiarlo, si no, solo sabemos que tenemos un problema. Y estábamos en estas cuando, por la Cátedra del Camino, saca esa convocatoria de ayudas a la investigación y optamos a financiación. Es decir, las ideas pueden ser muy buenas, el compromiso de las personas también, pero necesitamos financiación. Entonces, agradecemos a Cátedra del Camino esta oportunidad que nos ha dado y, digamos, aquí ya teníamos el cóctel para que 3 investigadoras, 2 de la Universidad de Vigo y 1 de la Universidad de Santiago, llevasen a cabo el desarrollo de este proyecto. Quiero agradecer a mi compañera Irina Malyuchenko, que hoy nos acompaña siguiendo este curso de verano, y también a mi compañera Silvia Pérez Freire, que hoy no nos ha podido acompañar. Y así nos marcamos un trabajo de investigación con este cuestionario de la red de Galabra, del que comenté anteriormente, con 3 objetivos fundamentales. Lo que queríamos saber era identificar el tipo de consumidor. Es decir, si yo me doy un paseo por la zona antigua y veo tiendas de souvenirs, lo que percibo, la información que me da es aquí hay turistas. Bueno, pero lo que queríamos preguntarle a los comerciantes es precisamente qué consumidores tiene, quién compra, porque el comercio de la zona antigua de Santiago no es a lo mejor el perfil de todo el comercio que hay en la ciudad de Santiago. Eso es lo que queríamos comprobar. El conocimiento de las iniciativas que llevan a cabo, que las veremos también con una galería breve de fotos. Y la concienciación, la percepción que se tiene sobre esos cambios. Es decir, en qué medidas reconocen que han cambiado pues, su oferta, han cambiado sus productos o incluso de actividad en función de esa demanda cambiante. Y este proyecto a la Cátedra del Camino llevaba una muestra de 200 entrevistas. ¿Qué ocurrió? Cuando el trabajo estaba en marcha, la red Galabra recibió más financiación y lo que hicimos fue ampliar de 200 entrevistas iniciales a 444. Entonces, aunque lo que está subido en la página web de la Cátedra del Camino es el estudio de las 200 entrevistas, hoy vamos, digamos, a nutrirla hasta las 444 entrevistas, con diferencias porcentuales leves en algún caso, pero desde luego más actualizado. Y para la sesión de hoy lo que queremos también es hablar de la caracterización de los negocios, de los objetivos nombrados anteriormente y de la identificación y pertenencia, es decir, del impacto o de cómo sienten los comerciantes el camino. Es decir, ¿forman parte del camino? ¿No forman parte del camino? Eso, digamos, como una conclusión o un tema de especial incidencia pues, para este curso de verano, ¿no? Y voy a empezar con la ficha técnica porque sé que ayer pues, hubo una pregunta en concreto sobre cómo se realizaba el trabajo de una de las exposiciones del compañero Carlos Justo. Entonces voy a empezar por lo que es la ficha técnica del trabajo que se hizo para los comerciantes. Entonces, se siguió, digamos, la publicación que había sobre el censo de locales comerciales que había en Santiago de Compostela, en el municipio. Y establecemos un universo finito de unos 4.013 establecimientos. La muestra
la muestra teórica nos salían 400. Lo que pasa que al hacer la definición por tipologías, para que estén, digamos, todas las tipologías presentes y sobre todo para que se recoja el trabajo de campo en todas las zonas, que las vamos a ver a continuación, la muestra se fue, digamos, la muestra real subió a 444. Es importante señalar que el cuestionario es un cuestionario muy amplio, de 80 preguntas, de las que aquí analizaremos, vamos, un puñadito, como se suele decir, porque es mucha la información la que se ha recogido. Por eso decir que no se crean que el trabajo de campo es fácil, porque las personas que llevaron a cabo las entrevistas comentan que han tenido que hacer hasta 2 y 3 visitas por los comercios, porque el trabajo ha sido presencial, para poder completar el cuestionario o que les reciban, digamos, para contestarlo. Y, como he dicho anteriormente, es una réplica del trabajo que se llevó a cabo en el 2013. El trabajo de campo se inició el 2 de noviembre y finalizó el 20 de diciembre del 2023, con lo cual los datos son muy frescos y actuales. Y eso no quiere decir que se vuelva a hacer el estudio en el 24. Son estudios que, digamos, por el trabajo que llevan en sí mismo, se realizan, bueno, pues cuando hay la financiación y por espacios de 5 o 10 años. Es decir, durante un tiempo esta será la información disponible que tengamos para analizar cómo va cambiando, cómo va variando y cómo se transforma el comercio en Santiago de Compostela. Señalar que, aunque siempre se habla de comercio, en realidad nos referimos a los negocios que tienen una actividad comercial hostelera en planta baja y veremos a continuación cómo, a pesar de que se utiliza el término comercio, sería más correcto hablar de actividades económicas que engloban la actividad comercial, la actividad hostelera y los servicios profesionales. Porque si cualquiera de nosotros piensa o visualiza ahora una calle, pues bien de Santiago o bien de la localidad de la que procedan, se darán cuenta que no solo tenemos un supermercado, una zapatería, sino que también tenemos pues, una tienda de reparación de zapatos, tenemos una peluquería y como incluso sus servicios personales de peluquería, tatu, esteticien, dermatología estética súper avanzada, depilación, o sea, cada vez en los bajos comerciales, por definición, se acogen cada vez más servicios personales. Es decir, una sociedad que evoluciona y desarrollada, no solo se oferta un comercio de primera necesidad, como es alimentación, sino que demandamos actividades más complejas. Y qué decir de la hostelería, que vamos a hablar a continuación. Entonces, comentábamos un poco cómo, sobre todo, y ahora hablo en mi caso, ¿no? Como visitante de la ciudad de Santiago, siempre me queda la imagen de Santiago por lo que veo de la zona antigua, ¿no? de la zona monumental. Pero Santiago es algo más comercialmente y lo que nos interesaba conocer era el impacto del camino, es decir, sobre todo el espacio por el que pasan o transitan los peregrinos. Y por eso nos importa desde la Bacolla la entrada del camino francés, desde Rochabella la entrada del camino portugués, desde Rosos, bueno, un poquito más arriba, el camino de Finisterra y el punto global y el punto central de actividad comercial y dinamismo económico, que es el ensanche y la zona antigua. Obviamente también se tomó muestra de algún comercio de la zona rural, que está menos representado porque hay menos densidad comercial, del polígono norte y de algunos otros puntos de la ciudad. Aquí tenemos el perfil de la muestra. Como podemos observar, lo que es entre el ensanche y la zona bella se concentran casi la mitad de los cuestionarios. Pero eso no es porque los investigadores, en este caso las investigadoras, tuvieran interés en ese espacio, sino porque realmente la densidad comercial de estos espacios es superior al del resto de la ciudad. En el resto de la ciudad hay actividad comercial, muy necesaria, porque comercio de proximidad es necesario. Me sonrojaría por preguntar a las personas que hoy nos estáis acompañando si habéis comprado alguna vez
a través del comercio electrónico. O sea, no lo voy a preguntar. Pero casi que me atrevo, y no creo que me equivoque, a decir que es bastante probable que al menos alguna vez, que seguro 100% conocemos a alguien que realice sus compras a través del comercio electrónico, pero también 100% la comida, la fruta, la carne no nos llega por Amazon. Esa la compramos en el local, digamos, de nuestra confianza. Y tiene que ser un local presencial. Y esa oferta de proximidad es la que está presente en todos los barrios. ¿Y qué está presente en el ensanche y en la zona bella? Pues un tipo de comercio más especializado para aquellas compras de las que de algún modo salgo de mi barrio. Y esas, digamos, son las que hoy nos van a, digamos, a centrar nuestra atención, porque la mitad de las personas con las que hemos hablado tienen aquí sus negocios. Bueno, esta es una gráfica muy grande, que seguramente incluso no vean las fechas, pero es un poco para ver la sensación. Van sobre la antigüedad de los negocios. Estamos en el objetivo 00 de caracterización de los negocios. Y vemos que en Santiago de Compostela hay 3 negocios que son del siglo XIX, no del siglo pasado, no, de hace 2 siglos. ¿Y qué negocios son los que tenemos de hace 2 siglos? Bueno, pues vaya, lo tenía aquí, pero bueno, lo cuento porque me lo sé igualmente. De 1840, de 1880 y de 1888. Y ahora, mientras sigo hablando, supongo que al menos una de las personas que está ahí estará pensando, uy, no puede ser una tienda de ordenadores, no puede ser de móviles. ¿Qué negocios habrá en Santiago de hace 2 siglos? Yo no sé ustedes, pero yo me moría de curiosidad. Me tuve que ir a la base de datos. Y digo, ¿qué negocio? Es que le tengo que poner nombre. No voy a dar el nombre porque no se trata de hacer publicidad, pero sí me interesa saber qué tipo de negocio era. Pues los negocios de toda la vida. Un restaurante, una tienda de ultramarinos y un supermercado. Supermercado que en su día sería una tienda de ultramarinos y hoy ha ido evolucionando a supermercado. Y otro dato importante en todo este gráfico, digamos, amplio y que no se ve desde las butacas, bueno, que el año 2012, que es la barrita que está en rojo, es la mediana, es decir, la mitad de los negocios abrieron antes del 2012 y la otra mitad después del 2012. Del 2012 al 2024 han pasado 12 años. Es decir, que estamos hablando de un comercio más o menos consolidado, pensando que una vez que arranca un negocio de 3 o 5 años ya podemos hablar de consolidación. Así que eso es un dato bueno. Como todo el mundo puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, habrá quien piense, oye, pues desde el 2012 la verdad que hay aperturas recientes. Bueno, ahora vamos a ver, digamos, cómo va variando esas aperturas. Entonces, si tomábamos el año 1993 del boom de Xacobeo como un año de transformación en la ciudad y queremos ver cómo afecta al comercio, vemos que efectivamente el 22,3% de los negocios que actualmente están abiertos ya existían. Pero también ha pasado muchos años. En 30 años las personas se jubilan, los locales cierran. Hay un problema de la actividad comercial y de todas las actividades, que es la falta de que continúen dentro de la familia con el negocio. Es decir, no estamos hablando de nada que sea especial de Santiago o que podamos ligar al fenómeno Xacobeo. Y si vamos a ver las últimas aperturas, como decíamos, del 2012 al 19, el 31% de los negocios y desde 2020 el 17,3%. Siguiendo el análisis y tratando de ver, o sea, porque digamos, la hipótesis era cómo impacta el Camino de Santiago o los años xacobeos en el comercio. Entonces, elegimos aquellos años en los que se producen mayor número de aperturas. Y vamos a poner 11 aperturas, tomamos por este dato. Y si lo vemos aquí, 2000, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. ¿Coinciden con años santos? No. 2004 en esta serie, 2010 y 2021-22. Claro, alguno me puede decir, se ha confundido, porque el 2021-22 aquí aparece con muchas aperturas y ha sido año santo.
Y digo, cierto. Pero ¿qué ha sido más significativo en nuestras vidas? ¿El año santo 2021-22 o el COVID? La pandemia del 2020. Entonces, ¿cuál es la lectura? ¿Ha sido impacto por el Camino de Santiago o ha sido impacto por el COVID, los cierres, las pérdidas de empleo y la necesidad de reinventarse? Entonces, según este dato, no hay una relación directa, digamos, claro, en todos los negocios. Salimos de aquí y le preguntan a cualquier negocio en la calle, a lo mejor dice, no, yo abierto por el impacto del Camino de Santiago, pero estamos hablando en el global. Y ahora vamos a ver la tipología de los negocios. Para el global, de las 444 entrevistas, el porcentaje de mayor tipo de negocio se encuentra bajo la etiqueta equipamiento personal, es decir, el comercio de toda la vida de prendas de vestir, de calzados, complementos, moda. Bajo la etiqueta otros negocios, que aparecen el 16,9, aparece una gran variedad de negocios, como pues, negocios TIC, ordenadores, telefonía móvil, es decir, una gran variedad de negocios. Y las tiendas de alimentación de toda la vida aparecen en tercer lugar, con el 13,7, y lo que es la hostelería, que comentábamos antes, de cómo hoy no entendemos ir de compras sin ocio, ¿no? O sea, los centros comerciales cerrados, esos que nos ofertan diversión comprando, tienen hostelería, pero no son un invento nuevo, o sea, reproducen lo que nosotros tenemos en nuestros espacios urbanos en las ciudades. Entonces, cada vez más salimos de compras y aprovechamos pues, para comer fuera, para tomar algo, o vamos a tomar algo y vemos un escaparate y entonces mañana volvemos para comprar algo. Es decir, hay una interrelación entre hostelería y comercio muy importante que se deja ver sobre todo en este otro gráfico en el que sale la tipología de los negocios de las aperturas estas de los últimos años, 21, 22 y 23. Entonces, ¿qué llama aquí la atención? Que de repente la mayor número de aperturas se producen en bares y cafeterías. Y ahora la reflexión es, ¿esto ocurre solo en Santiago como efecto del camino? ¿O esto es una generalidad que se está viendo en otras ciudades? Pues es una generalidad. Es decir, la actividad comercial cada vez va más de la mano de la hostelería y lo vemos, digamos, como la hostelería está teniendo más presencia. Es decir, no es solo el impacto del camino. No digo que aquí se favorezca también por ese impacto, pero eso también ocurre. Y los cambios que decíamos al principio de eso, de consumo de peluquería, de esteticien, pues también se ve porque fuera de bares y cafeterías y restaurantes, que es el 32,5%, que es un tercio de las nuevas aperturas, siguen los servicios personales. Y lo que es el comercio de equipamiento personal desciende también en número, pero no por efecto del camino, sino por efecto del comercio electrónico. Es decir, que se palpa cómo el comercio de Santiago pues, no escapa, digamos, a los procesos de cambio que hay en los hábitos de compra. Por resumir la oferta comercial, hay concentración de negocios comerciales en la zona vieja y en el ensanche, hay oferta consolidada, porque decíamos que más de la mitad datan de antes del 2012, y hay, efectivamente, sí que se aprecia una nueva especialización. Es decir, en las nuevas aperturas, pues, acorde con los cambios de consumo, pues hay más hostelería y servicios. Si vamos al objetivo 1 sobre la clientela y les preguntamos qué tipo de clientela tienen, también ayer lo comentó el compañero Carlos Justo, de cómo los comerciantes, o sea, las personas que están al frente de una actividad comercial, de una hostelería, o sea, de un negocio en Santiago, prefieren mayoritariamente al cliente local. ¿Y por qué? Por eso decía la importancia de este cuestionario con datos cuantitativos, pero también con información recogida. Porque son clientes que vuelven, son clientes que tienen durante todo el año. Los turistas se van, digamos, renovando, pero nunca sabes qué turista te va a venir. Un cliente local, sabe, vamos, salvo que lo pierdas por algún motivo, sabes o puedes prever el consumo que va a hacer. Es verdad que algunos negocios lo que tienen son mayoritariamente visitantes, menos de un 10%. Es decir, hay un tipo de comercio que tiene claramente su demanda en los turistas y los visitantes, pero son los de menos. O sea, hay que poner el foco, digamos, en el mantenimiento de las actividades que ya tenemos y tienen sobre todo el destino en
en el comerciante, en el cliente local. Se hizo una pregunta, digo, porque este dato sobre las personas procedentes, de dónde proceden los clientes, y aparece Santiago, Galicia, España, Portugal, Brasil y otros, se hizo hincapié en Portugal y Brasil porque era lo que estaba en la base de datos de la red Galabra y en su momento pues, tenían un especial interés en cubrir estas nacionalidades. Con esto quiero decir que no en el otros, al ser una respuesta libre, lo que ocurre es que a veces las personas pues, no contestan, pero no por ello significa que no tengan ese tipo de clientela. Entonces, esto lo que nos permite ver es cómo la clientela es sobre todo gallega y local, y seguida de España, Portugal. No digo que haya más de Brasil que de otras nacionalidades, porque bajo ese otros del 9,2 hay sobre todo referencias a clientes europeos, ¿no? Alemanes, ingleses, franceses, y también algunos asiáticos que nombran coreanos. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me resulta, bueno, igual que veo un europeo y no puedo adivinar la nacionalidad, cuando veo una persona de procedencia asiática, pues tampoco sé la nacionalidad. Entonces, me imagino que como comerciante la nacionalidad la sabré por el idioma que utilizan, entonces sabré si es francés o si es inglés o si es alemán, porque los escucho hablar entre ellos, pero me llama la atención que entre las personas de origen asiático, pues algunos digan coreanos o japoneses, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ves un poco las respuestas es porque el tipo de cliente coreano que nos visita pues tiene un gran poder adquisitivo, no viaja low cost, viaja con maleta y, por ejemplo, a modo anecdótico, en una zapatería pues decían que les hacía el agosto pues en el mes de marzo o en el mes de octubre, en el mes que viniesen esos turistas coreanos, ¿no? ¿De dónde es el tipo de cliente muy deseable? Bueno, si la mayoría de sus clientes son locales, uno puede pensar, bueno, son locales porque no le vienen turistas. Pero no, los clientes que más aprecian son también locales, porque no tienen un impacto a lo mejor muy grande con una compra, como podíamos ser estos turistas coreanos, pero es una compra que le permite mantener la actividad de su negocio durante todo el año. Seguido de Galicia, porque tenemos que recordar que Santiago es un punto central a donde vienen pues, estudiantes universitarios, vienen a trabajar digamos, personal de la Xunta. Entonces, tienen clientes que a lo mejor no son de Santiago, pero casi que digamos, se pueden denominar locales en el sentido de que hacen una compra continua. Y después, como comentaba anteriormente, específicamente se preguntó por España, Portugal y Brasil, por eso los porcentajes aparecen así señalados, y ese otros, ¿no? Entonces, era tal, digamos, el número de respuestas tan variado que simplemente decir que elegimos 63 personas que hablaron de nacionalidad, decir que muchas veces la persona que te dice, pues alemán, pues los clientes alemanes, te dice también pues los venezolanos, un decir. Entonces lo que hicimos fue unirlos por continentes y vemos que claramente por proximidad los clientes extranjeros mayoritariamente son europeos, seguidos de los asiáticos, americanos y Oceanía. Llama la atención lo de asiáticos, porque bueno, cada uno de nosotros se mueve por sus percepciones, entonces yo digo que como percepción a mí me sorprendió, a lo mejor ustedes no, pero llama la atención el número, porque sobre todo en América no estamos hablando solo de clientes canadienses o de Estados Unidos, estamos hablando también de clientes de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Chile, y no son tantos, digamos, frente a los asiáticos, al menos los que han digamos, respondido a esta pregunta abierta, que todos sabemos que a las preguntas abiertas se responde bastante menos que a las cerradas. Ahora, ¿de dónde es el tipo de cliente no deseable? Cuando ayer hizo la intervención el profesor Lopo, fue inevitable que hoy me acordase de él, porque comentaba, bueno, un poco, si no hay clientes por el COVID, o sea, si hay clientes porque viene mucha gente de fuera. Cuando llega el COVID, que no tenemos clientes. Bueno, efectivamente, no hay un tipo de cliente no deseable mayoritariamente.
O sea, este no sabe, no responde del 51%. En el fondo me está diciendo que vengan todos a comprar. Y claramente una cuarta parte, el 25%, dicen no hay clientes no deseables. Es decir, estamos en una actividad a vender y queremos que vengan. Nos gustará más que vengan los que más compran, pero todos son bien recibidos, ¿no? Y llama la atención, como por ejemplo en algún caso, pues mira, pero no llegan ni al 10%, extranjeros, los nacionales 5,4%. La razón que han dicho, por ejemplo, los nacionales es que regatean. Y los locales, pues es un 2%. O sea, estamos hablando de 8 negocios que nos han dicho que no quieren, o sea, bueno, que los locales. Y que estamos pensando pues, en un tipo de negocio que sea más para turistas, digamos, de más poder adquisitivo, y claro, pues los locales no llegan, ¿no? Pero me gustaría llamar la atención, a pesar de que es apenas un 5%, de otras circunstancias, ¿no? Y entonces, cuando le preguntabas a otros, que era esa pregunta a otros, pues en realidad se agrupan bajo otras circunstancias. ¿Por qué? Porque hablaban de el cliente familiar, los estudiantes universitarios, la clase media, los funcionarios. Es decir, hablaban de personas de la vida cotidiana de Santiago. Ese era el tipo de cliente deseable, ¿no? O sea, el de toda la vida con las transformaciones que están teniendo nuestras sociedades. Entonces, como resumen del tipo de clientela, sobre todo y mayoritariamente tienen clientela local, que es gente del barrio, clientela familiar, clase media, estudiantes universitarios y funcionariado. Entre los visitantes y turistas, el término que más se emplea para referirse a ellos es el de peregrino, seguido de pequeños grupos de provincias españolas. En algún caso, como este que comenté antes, puede ser que haya europeos con alto poder adquisitivo, pero no son la mayoría. Generalmente se refieren a los visitantes como personas con un presupuesto limitado. Y ahí sí que cuento una anécdota. En la Rúa San Pedro entro en una pastelería que tenía, bueno, me comería todo lo que tenía en el escaparate, porque todo llamaba muchísimo la atención. Y cuando estoy ahí pensando qué llevar, pues se me ocurre entablar conversación y le digo a la persona que me está atendiendo, le digo, ay, qué buena pinta tiene todo, los peregrinos se tienen que poner las botas. Y me dice, no, hija, no, acá a Santiago llegan sin un duro y solo compran pan. Entonces, la mayoría de los turistas, lo digo por si nos quedamos con la imagen de ese turista coreano que lleva una maleta llena de zapatos, o sea, no es lo habitual, ¿no? Y ayer, en la sesión de la tarde, que estuvimos viendo este formidable vídeo, pues sí se habló incluso del término de turiperegrino, que en su momento no lo había incorporado porque me pareció que a lo mejor podía resultar ofensivo, pero como ayer salió, pues lo retomo, ¿no? Y después poner también esa guinda en ese cliente local, que no es local porque no reside en Santiago, pero que visita Santiago a diario, que son aquellos estudiantes universitarios que van y vienen y aquel personal de la Xunta también que va y viene. Bueno, vamos con el objetivo 2 sobre, digamos, los cambios que se han producido. Entonces, ¿qué vemos? Desde el inicio de la actividad, o desde 1993, ha habido cambios en la actividad, en el local, en el producto estrella o en el producto estrella de temporada turística. Si vemos la barra de color rojo del no, es mayoritaria. Es decir, mayoritariamente se trata de un comercio consolidado que tiene una especialización determinada y no anda, digamos, cambiando por impacto de, digamos, las personas que llegan a Santiago. Si bien es cierto que hay entre un 11 y un 9,5 que pueden cambiar su producto estrella. Pero esto puede ser no solo por el impacto del Camino de Santiago, sino por la propia evolución de la sociedad, porque hoy no compramos a lo mejor lo mismo que hace unos años. Es decir, pues tiendas al peso de grano de lentejas, pues antes no las había, hace mucho sí, pero no recientemente, y pues comida sin gluten, es decir, van variando el producto también porque va cambiando la demanda, pero la demanda como consumidores, no solo por ser turistas. ¿Hay diferencia de gasto medio entre visitantes y clientes? Casi el 60% nos dice que no.
es cierto que son porcentajes muy próximos y tendríamos que hacer hincapié en esos que dicen que sí. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando hablamos del gasto medio, hay que analizar este dato con muchos matices. Porque claro, mi gasto medio en la frutería que hay debajo de mi casa, pues a lo mejor es de una media de 20 euros. Pero es que si no voy 2 veces a la semana, voy 3. Sin embargo, el gasto en un hotel, pues en mi caso, como residente de una ciudad, pues no gasto en el hotel. ¿Qué ocurre con los turistas? Pues claro, un hotel bueno, con unas, digamos, se gasta un presupuesto familiar, es elevado, pero también si duermo, digamos, el tipo de alojamiento que hay aquí para peregrinos, es decir, el gasto es mínimo. Entonces, es muy difícil comparar el gasto y hay que tener esos matices, ¿no? De todas formas, lo que sí es importante es ver cuál es el porcentaje de ingresos procedentes de los visitantes, hace 10 años y ahora. Bueno, siendo ahora el último cuatrimestre del año 23. Entonces, aquí sí que nos da información del impacto económico o del significado de la venta, de las ventas que se producen a los turistas, sean peregrinos o no sean peregrinos. Y mayoritariamente es bajo. Es decir, si pensamos en el turiperegrino que viaja low cost, que llega sin mucho dinero disponible, que no tiene sitio para llevarlo en la maleta, es decir, ¿qué tipo de gasto va a hacer? Bajo. Y no solo bajo, de menos de la mitad, es decir, casi la mitad, sino que cada vez es más bajo. Es decir, cada vez gastan menos. Por eso que hay que tomar con cuidado el dato que nos daba ayer Manuel Seco, hablando de, bueno, pues, perdón, ilustrando la ponencia, y decía que en el año 23 se habían emitido 400 y pico mil compostelanas. Bueno, yo hice mi cuenta que ya debemos de llegar al medio millón en el 24, ¿no? Y claro, medio millón a €1 en un souvenir de un llavero, pues claro, son medio millón de euros. O sea, la verdad es que es importante, pero lo que tenemos que valorar es si el impacto que tiene la ciudad, es decir, quién se lleva el medio millón de euros, ¿no? Y quién lo sufre. Entonces, es decir, a lo mejor interesa más menos turistas como los coreanos, porque tienen menos impacto en el día a día en la ciudad, es decir, me van a dejar caminar por la zona sin problema y van a hacer más gasto. O sea, si se gastan en una zapatería no sé cuánto, pues seguramente van a hoteles de cierto nivel, gastan en hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es como reflexión, que haremos todos en algún momento determinado. ¿Son diferentes los productos estrella entre locales y visitantes? Pues no. Es decir, si yo tengo una tienda de ropa y me sale, no sé, pues la marca no sé qué, es mi producto estrella, no lo voy a cambiar porque vengan turistas. Es decir, si hay un turista que valora mi marca, estupendo. Y si no, bueno, pues como tantos clientes locales que no la valorarán y no entren, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no existe un producto estrella que distinga locales de visitantes. Es decir, la oferta comercial está para todos los consumidores que potencialmente pasan por mi tienda y se pueden hacer clientes míos. Esta también es una gráfica muy amplia en la que solo voy a llamar la atención. Si nos fijamos, es una tipología de diferentes comercios y lo que vemos es la barra roja de locales y la barra azul de visitantes, que aparece casi en todas las ofertas. Es decir, la leo porque no se ve, es el número de menciones a productos locales. En el caso de souvenirs, claramente hablan más de productos para turistas, pero es lógico, ¿no? Porque es poco probable que una persona de aquí vaya a comprar un souvenir. Y los visitantes, curiosamente, también compran más menús y comidas preparadas. Esto también nos da información del tipo de turista. Tenemos que pensar, cuando nosotros vamos a otra ciudad, la gastronomía es algo de lo que disfrutamos y entonces siempre preguntamos en el hotel, ¿me puedes recomendar un sitio que se coma muy bien por aquí? Pero claro, el turista lleva la comida preparada, o eso es al menos
Es decir, hay un local de comida preparada que tiene platos especiales para los turistas, porque a lo mejor no comen exactamente igual que nosotros. Y también en bebidas, cervezas y vinos, pues hay, digamos, como unos productos estrella que son más consumidos por los visitantes. Y simplemente decir que en este listado tan largo hay una tipología que es cultivo de plantas y productos relacionados que tienen un producto estrella para visitantes. Y esto lo digo porque lo vamos a comprender después con las fotos. Y para aquellas personas, bueno, que ayer una persona comentó, ¿y qué grado de confianza tienen las respuestas, ¿no? Bueno, pues este es un mecanismo de cómo nos ha llamado la atención un producto estrella, un cultivo de plantas. Y digo, bueno, o todos los turistas que vienen a Santiago están enamoradísimos y compran flores, o yo no me explico cómo van a trasladar, digamos, plantas o piensos, ¿no? Pero después lo vamos a ver. En cuanto a restaurantes, bueno, pues los productos estrella, en 63 respuestas, porque era una pregunta abierta, la mayoría solo bebidas o comida del mediodía, con lo cual responde perfectamente a un tipo de ciudad que recibe población para trabajar durante el día y que después se vuelve a sus casas. Por eso el menú del día, digamos, es más importante que las cenas, que a lo mejor las cenas son más para locales o precisamente para turistas. Entonces, si hablamos de los cambios, vemos que son reducidos en local, actividad y producto. Habría que seguir con atención el cambio de local, porque nos puede dar una pista de las subidas de los alquileres. Es decir, si empieza a haber presión de un tipo de negocio para turistas que está dispuesto a pagar más por el local, puede ser que cuando volvamos a revisar estos datos nos encontremos que hay cambios de locales. Pero bueno, no pasa, ¿eh? Esto es un poco advertir para que no pase. El gasto entre clientes y visitantes es diferente. La mayoría de los productos estrella son consumidos por ambos, tanto por clientes como por visitantes. Y en restauración prima la oferta de comidas del mediodía y consumo exclusivo de bebidas, de bares, con lo cual nos da pues, una noción de una ciudad de personas que trabajan. En cuanto al objetivo 3 de las percepciones, es curioso este gráfico en el que se pregunta, ¿percibe que la oferta comercial se modifica a causa de la llegada de visitantes? Entonces, si les preguntábamos por su propio establecimiento, el 76,6% nos dicen que no han cambiado nada en su oferta comercial por la llegada de visitantes. ¿Qué tenemos que pensar aquí? Que hay un 25% que asumen, o sea, afirman que han cambiado algo. Ahora, para unos han cambiado poco, para otros han cambiado totalmente, pero un 25% sí, digamos, afirman que han cambiado. Sin embargo, cuando le preguntamos por los otros establecimientos, pues ahí se dispara porque el 25%, o sea, los comerciantes consideran que el 25% de los otros negocios han cambiado totalmente. Entonces, esto que en principio, si vemos la barra del 1, nos puede parecer un poco paradójico, ¿no? Porque el 76% dice que no ha cambiado nada, sin embargo percibe que solo no han cambiado nada el 11%. De ahí que se deduce que el 90% cambió. En realidad lo que ocurre es que el 25% que ya dice que cambió, que es el que no está en la barra del 1, puede considerar que ha cambiado poco, algo, pero para los demás, ¿qué perciben? Que ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el impacto es muy importante. Yo puedo pensar que no he cambiado mi oferta porque solo he cambiado el escaparate para atraer turistas, pero mi vecino de al lado lo que ve es un cambio, porque ya no soy el mismo local que antes, aunque venda lo mismo. Y de ahí la importancia también de esos estudios para no llevarnos todos, o sea, todos cambian. Ha cambiado el de al lado, el otro. Bueno, que a lo mejor han cambiado solo escaparate, que siguen vendiendo lo mismo. Entonces, es importante también hacer calar estos mensajes, porque si no, a veces uno tiene la sensación de que se queda atrás. En cuanto al turista de Santiago, si les gusta, bueno, esa es una pregunta en total desacuerdo 1 y total de acuerdo 8, en la que tenemos la misma dura que cuando llamamos a un call center y la persona que nos atiende nos dice, por favor, si ha quedado satisfecho, deme un 9, porque un 8 es un suspenso. Y la mayoría de nosotros pensaría, bueno, pues si un 8 es un suspenso, vamos, yo a mi hijo, cuando llegue a casa lo voy a poner fino, porque la media no es tener 9 y 10, ¿no? Eso sería sobresaliente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la duda que tenemos aquí.
Y claramente el 7 y 8, que es en desacuerdo, nos habla de un 35% de acuerdo, que el 35% está contento con los turistas que recibe. Pero lo que importa son aquellos otros, digamos, que no están de acuerdo. ¿Y eso dónde se ve con mayor claridad? En la pregunta de ¿preferiría otro tipo de turista? Pues es que el 50% prácticamente dice que sí. En las entrevistas lo que se recoge, pues cuando alguien dice ¿preferiría otro turista? Sí. ¿Por qué? Muchos no contestan, pero otros dicen porque vienen, toca todo y no compran. Vienen, miran, marchan, vuelven y al final se llevan poca cosa o no se llevan nada. Entonces, es importante también conocer cuál es el impacto, porque uno se puede cegar por el número de compostelanas, que nos habla de clientes potenciales, pero después hay que analizar realmente si compran o no en la ciudad, o sea, cuál es la huella que dejan, o sea, aparte de ocupar las plazas y el espacio público, aparte, digamos, de echarme del local de toda la vida, porque a las 8 ya empiezan a dar cenas. Entonces, esos son el tipo de reflexiones que con estos datos, que si es lo que queremos, es lo que queremos, que no estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy invitando a la reflexión, o al menos es mi intención. Y ahora esta es la pregunta del millón. ¿Cree que se debería reservar la zona vieja para el turismo? Sí, o sea, sí han contestado 10 personas. 424 personas, el 95,5 han dicho que no. Y ahora la importancia de la entrevista y la importancia de las observaciones que hace la persona que lleva a cabo la entrevista. ¿Qué dicen esos que sí? A lo mejor alguna persona está pensando St. James Thematic Park, todo incluido, 3 días, 2 noches, o 2 noches, 3 días, ya no sé cómo es la publicidad. Pero en realidad, ese sí no estaba pensando en el St. James Thematic Park. Estaba pensando, oh sí, claro, por favor, que los enjaulen ahí, en la zona vieja, y que no dejen en paz a los demás. Es decir, hay muchos locales en el Camino de Santiago que se ven, o lo sienten, y así nos lo han dicho, perjudicados por las hordas de peregrinos que ocupan la calle, que ocupan el escaparate, que se sientan en el espacio público y que no permiten el desarrollo habitual de su actividad. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Hablaba ayer Carlos justo de la narrativa y del discurso. Es decir, a lo mejor lo que es necesario es un peregrino que viaje, pues no sé si por la esencia y el vivir que comentaba don Daniel, o quizás simplemente con el respeto al lugar al que voy, ¿no? Es decir, cambiar un poco ese sentido, ¿no? Que antes era un peregrino pues, más espiritual y ahora es como más ruidoso. Es decir, no es solo hacer el camino y experimentarlo, sino que se vea. Y para eso necesito una foto en la Plaza Lobadoiro con los kilómetros que he recorrido. Para eso necesito una grabación para compartir en TikTok con el ruido que metemos a las 7 de la mañana, que se sepa que hemos llegado. Pues a lo mejor precisamente es todo lo contrario. Pasa por Santiago y que no se sepa, porque lo sabes tú. Es decir, bueno, estoy aprovechando decir así alguna otra cosilla que no es técnicamente la presentación. Pues en cuanto a percepciones y valoraciones, apenas un 10% afirma cambiar sus productos, sin embargo perciben un mayor porcentaje de cambios. Hay comerciantes que les gusta el tipo de turismo, pero son más los que preferían otro tipo de turismo. Cuando hay un dato en que más o menos 50-50 opina una cosa y opina la otra, pues son datos que nos hacen necesario trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque cualquier medida que llevemos a cabo va a complacer a una mitad, pero no va a complacer a la otra mitad. Con lo cual es necesario trabajar eso. Y de forma mayoritaria rechazan hacer de la zona vieja un parque temático. En cuanto al camino, y ahora sí que voy a apurar un poquito, pero si me dan 5 minutos, me identifico más como gallego que como santiagués. Es decir, Santiago es la capital de Galicia y el valor de ser gallego es un valor identitario más fuerte que incluso que el de ser de Santiago. Y en cuanto al camino, el camino es parte de Galicia para el 70%. En el caso de Santiago, casi el 80%. Es decir,
nos queda solo un 20% del otro Santiago. Es decir, estamos haciendo casi una identificación tal con el camino que nos estamos olvidando de otros elementos identitarios que hacen precisamente Santiago diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues también habría que abordarlo. Y ahora las fotos que comentaba al principio. Vemos dos negocios en zona de Camino de Santiago. El de la izquierda es este negocio de plantas que nos llamaba la atención. ¿Cómo un negocio de plantas y piensos tiene un producto estrella para visitantes y no para locales? Claro, no tiene para locales porque vende gallinas, vende pienso y no vende una especialmente más que la otra. Dependerá de lo que le demande el consumidor. Pero aprovechando la riada de peregrinos que pasan delante de su local, pues ha decidido poner un producto típico para venta de peregrinos y que tiene que ser un producto barato, que pese poco y que sea yo rápido a cobrar, porque no me puede impedir atender a mi cliente de toda la vida, que está esperando porque tengo 3 peregrinos que les estoy empaquetando no sé qué producto. Ha dado con el producto. Un sobrecito de semillas, económico, ocupa poco y despacho volando. Eso es aprovechar las circunstancias de estar situado al pie del camino. Otra, digamos, forma, otra iniciativa que pueden llevar a cabo los comerciantes, claramente, una tienda de souvenirs. ¿Qué ocurre? Que la tienda de souvenirs, raro que tenga clientes que no sean solo turistas. Y si decíamos que los turistas gastan poco, pues tengo que vender, tienen que entrar muchos turistas para que realmente me salga un poco la cuenta, ¿no? Después, vemos, por ejemplo, este negocio con cartelería en gallego. Os temos empanada vegana, que también aprovecha su ubicación a lo largo del camino para vender torta de Santiago. No creo yo que todos los santiagueses desayunen con tarta de Santiago. Y menos de esa. Pero, estando ahí, aprovecho el tirón. También, ¿qué hace el comercio? Revalorizar la lengua. Por ejemplo, esa de semillas es poco probable que tenga un cliente turista. Lo que hace es revalorizar el idioma como una fuente de diferenciación también frente, digamos, a otro tipo de oferta. Y ahora vamos al comercio de toda la vida. Aquí seguramente nos identificamos como posibles compradores, pero en las tiendas de ropa también también entran clientes turistas y no por eso dejan de hacer la oferta que es necesaria para los clientes locales. Y las joyerías. Yo recuerdo la primera vez que vine a Santiago, debía tener 12 años, y me acuerdo de ir con mi madre y con mi tía y nos metimos en una joyería. El tiempo, vamos, también de niño el tiempo se mide de otra manera, ¿no? Pero recuerdo que no salíamos de allí, porque ir a Santiago era llevarse una pieza de azabache. Hoy voy por la zona y, bueno, también han variado, ¿no? Que hay otro tipo de joyerías y demás, pero que a lo mejor eso es lo que tenemos que revalorizar. O sea, que se lleven de recuerdo algo realmente de aquí, no algo exclusivamente elaborado para que se lleven, ¿no? Y quien dice eso, pues una ferretería que vende la tabla de pulpo, económico, ocupa poco y es algo realmente ensebre de aquí, no hay que fabricarlo. O una frutería. Por ejemplo, llama la atención, pues en Sevilla también es verdad que hace más calor, pero hay muchos más turistas y las fruterías tienen un montón de fruta empaquetada para consumo en ese momento, o sea, ya pelada, en sus vasitos y tal. Aquí en Santiago, bueno, no la he visto tanto, pero una frutería de toda la vida puede vender un plátano, una manzana a un turista que pasa por allí. Y no por eso cambia, digamos, su esencia. ¿Y qué ocurre cuando queremos comprar un regalo para un niño o una niña? No vamos tanto a los souvenirs, salvo que arreglemos con una camiseta, ¿no? Buscamos eso que ellos compran y generalmente compran o demandan, sobre todo por la globalización, lo mismo los niños de aquí que de otros lugares. Con lo cual, una tienda que venda juegos para niños es una tienda que va a tener ambos consumidores. Y bueno, entonces, las fotografías nos dejan ver cómo hay un comercio exclusivo de turistas que expulsa a los locales, pero cómo es posible vender a ambos. Estas son algunas conclusiones y ahora sí que me parece que me van a apagar el micro de forma automática, se va a recoger, con lo cual simplemente quería hacerle muchas gracias por la atención prestada, por la invitación a Cátedra del Camino y por la presentación formulada. Muchas gracias.
Tenemos ahora aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Bien, media horita de participación. Bueno, lo normal es que participemos todos y que entablemos aquí un debate. Unos porque residimos en Santiago y tenemos nuestra propia percepción y otros porque venís recurrentemente a Santiago y quizás también notáis cambios que pueden estar en consonancia, como tú bien decías, con los cambios de pautas de comportamiento social, de consumo y de habitabilidad, o cambios como consecuencia de los que vienen de fuera. Yo, si quieres, cuando hablabas y hacías referencia, bueno, en primer lugar te felicito por la cantidad de respuestas que habéis tenido. A veces hacer una encuesta, cuando le mandas al alumno a hacer una encuesta, se vuelven locos porque no tienen prácticamente respuesta. Por lo tanto, habéis tenido un poder de convocatoria enorme y habéis tenido la suerte de que habéis sido bien acogidas. Enhorabuena. A mí lo que son 444, muy poco tiempo, porque lo apunté, porque era noviembre, diciembre, prácticamente, o sea, me ha llamado la atención. Quizás algunas cosas, lo que percibo desde una observación participante a los datos que nos dan los comerciantes, me chocaban. Es lógico que nos concentremos, desde mi punto de vista y de la mayoría de los que estáis aquí, en Sánchez, zona monumental. Engloba mayoritariamente toda una población y toda una serie de servicios en los que nos hemos movido. Pero quizás en el casco antiguo yo percibo, llevo 50 años pegado a la Plaza de Abastos, como estudiante y como docente, y los cambios que se han operado en torno de la Plaza de Abastos y el eje viejo comercial, desde el Derbi, para entendernos, a llegar a la Plaza de Cervantes, fueron, piénsalo, desde cuando venías desde pequeñas. Y otra calle que a mí me sigue impactando con dolor, igual es el tuyo el mío, igual es el mío. No, es el tuyo. Podría ser. Se oye. Otra calle que de verdad todos los que estáis aquí, si la pensamos, desde el Toral cuando entramos hasta la Catedral, la Rúa del Villar. O sea, son dos calles por las que he transitado, por las que he vivido, y creo que las respuestas que los comerciantes te dan, que son muy loables y de agradecer, chocarían un poco si las contrarrestamos con lo que apreciamos los que vivimos en Santiago. Tú, de hecho, has dicho una cosa. A las 8, para entrar en un restaurante. Creo que los cambios, hostelería y en restauración, no están orientados para el local. Pienso, por ejemplo, pensar los que sois de Santiago en la radio, en el post-COVID, cuando por fin hemos podido volver, recuerdo al presidente de la Asociación de Hosteleros del Casco Viejo que decía, vamos a recuperar y poner nuestro empeño a los locales. Uno entra en el franco y escapamos. ¿Por qué? Porque salimos de trabajar y yo soy terciario y consumidor y salimos a tomar nuestro vino, pero entramos en locales donde a veces ni siquiera podemos ir a la barra. Nuestro horario de comidas no son las 12 ni la 1. Nosotros desplazamos un poco más el tiempo. Entonces, cuando llegas a esos restaurantes, muchísimos de ellos, y no doy nombres, pero en el entorno de la policía, toda la parte central, te dicen, no, eso ya está para comidas. Y antes nos sentábamos a tomar tranquilamente una caña, un vino. O sea, esos cambios, yo creo que el ámbito monumental, lo que es el recinto viejo, el casco, es un poco parque temático. Tú que trabajas en gentrificación, ¿tú crees que la población envejecida que tenemos en el casco monumental, esta población que demanda un comercio de proximidad, que no están acostumbrados a Internet, que quieren comprar y compartir, charlar, porque muchas veces en personas mayores el mostrador era un ámbito de socialización? ¿Tú crees que eso se mantiene en el casco viejo? ¿O que el casco viejo, el casco monumental, no se ha orientado fundamentalmente hacia la persona que viene de fuera, sea peregrino o sea turista, me da igual, hacia el que viene de fuera? Piensa, por ejemplo, en la Rúa del Villar. Pasamos de tener las librerías donde todos nos volcábamos, Carballal, González, Porto, nos vienen todas a las joyerías, Mal de Arbones, Lado, ¿nos acordamos? O sea, eran toda una serie de actividades que teníamos que han desaparecido y que nos encontramos, o restauración o souvenir. Los cambios que tú dices, sí es cierto que hubo cambios de escaparate, pero que dentro están igual. ¿Prefieren al local? Pues a veces la acogida que sentimos no es tanto, y al contrario, nos sentimos como expulsados. La gente que vive en el casco, empezando por compañeros que hemos tenido Miguel y yo, y compañeras, que viven en el casco te dicen esa expresión, tengo que salir de Murallas para poder acceder a ciertos servicios, empezando por el sanitario. O sea que realmente yo creo que sí el impacto de los de fuera como percepción es muy distinta y me ha sorprendido la que tienen los comerciantes. Esa preocupación por lo local y por servirnos al local.
Creo lo del turiperegrino, sí es un concepto reciente y también es el que va y viene y que realmente han provocado cambios. Otra cosa que me ha llamado la atención y me gustaría que lo dijeras, el menú del día. No sé si vosotros habéis percibido que restaurantes de Santiago, a los que íbamos con menú del día, en el post-COVID desapareció. Donde iban cantidad de compañeros, yo que salía muchas veces con ellos, alumnado que iba al menú del día, y estoy pensando y poniendo nombres, y todos los podéis poner. Y desde el COVID han desaparecido el menú del día. Eso quiere decir que no está ni para el funcionario de la Xunta, ni está para el ámbito universitario, ni para el trabajador que iba, y un menú asequible ha desaparecido. Por lo tanto, me gustaría, y lo digo de verdad, agradezco este trabajo desde el punto de vista de la geografía y me gusta patear Santiago y con observación participante y mandando a los alumnos a trabajar sobre él, que igual sería bueno completarlo con otras encuestas con residentes de Santiago del día a día. Eso sí que me gustaría, pero no obstante, creo que me has dado una pauta tremendamente importante y que, vamos, que me digas tú cómo ves que has llegado y disfrutado del casco, cómo ves el casco. ¿Lo ves orientado al servicio, si entras en establecimientos, al local? Incluido el local, por favor, los que vienen de la periferia diariamente a Santiago a trabajar. ¿O lo ves más orientado fundamentalmente al que viene, a la catedral o al turismo? Una catedral que también diríamos que hemos convertido de ella. Quizás ese turismo que tú hacías alusión a don Daniel y ese turismo espiritual, quizás también nos llevaría a los católicos a preguntarnos qué forma de presencia pública tenemos en la ciudad. Es necesaria presencia pública, pero a veces esa presencia pública creo que no dice nada. Esa presencia ruidosa, gritos, manifestando. Sí es bien cierto que no tenemos que estar en las sacristías ni metidos en las criptas, pero sí es cierto que a veces la presencia pública también deja mucho que desear o nos vincula con otros tiempos pasados o nos habla de faltas a veces de respeto y de educación al trabajador y al que reside. Gracias. Bueno, efectivamente el trabajo, la labor de los entrevistados es la que ha permitido los 444 en ese tiempo. 8 personas en la calle de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, o sea que el agradecimiento para las personas que han hecho esa recogida de campo. Los datos, de todas formas, hablan de todo el comercio, porque ¿cuál era el mensaje que se quiere transmitir? Que efectivamente esa percepción de que el comercio de Santiago vive del turista, eso puede valer para la zona vieja, pero no para el resto de la ciudad. Entonces, ahí, quiero decir, se quería hacer una lectura en términos positivos, pero lo que realmente estamos viendo es, hay que analizar específicamente qué está ocurriendo en la zona vieja para ver qué medidas se pueden tomar. Porque lo que comentas, dentro de Red de Galabra se lleva a cabo este trabajo con 3 pilares. Entrevista a comerciantes, que es este trabajo, entrevista a visitantes, es decir, ¿qué dicen las personas que nos visitan? Y, por ejemplo, pues hay un dato que no lo puedo decir ahora numéricamente, porque bueno, lo tengo en la mente, pero que sí llama la atención que mayoritariamente vienen a disfrutar de la gastronomía de Galicia, pero después que resulta que comen pollo frito y pizza. ¿Por qué? Hombre, porque el pulpo y el marisco no están al alcance de todos los bolsillos. Entonces, ¿qué consumo hacen, no? Y eso lo vemos con ese pilar de entrevistas a visitantes. Y hay también un pilar que está en marcha, que es a los residentes. Y ahí es donde se detectan esas cosas, como que la zona antigua, y ahí me voy a esas 10 personas que decían, sí, sí, para los turistas. ¿Por qué? Porque las personas de Santiago se sienten expulsadas de la zona vieja. ¿Por qué? Porque llegan a un local a tomar algo y resulta que se rigen por los horarios europeos. Hombre, y eso que se lo digan a alguien que no ha votado ni en las elecciones europeas. Y ahora soy europeo, vamos, que casi prefiero no serlo, ¿no? Quiero decir que como castigo. Que pierde ese comercio de toda la vida. Que además tenemos que valorar, sobre todo, que ese comercio no solo me provee de la fruta, sino que me escucha. O sea, me da seguridad. O alguien a través del comercio electrónico puede mandar un SOS, me persiguen, me puedo resguardecer aquí. No, ¿eso quién lo hace? El comercio local. O sea, el comercio local es el que con su escaparate da luz y me da seguridad cuando camino por la noche. Eso lo hace el comercio local. Entonces, mientras se vaya perdiendo ese comercio, estamos perdiendo más que servicios y que productos, que acceso a productos. Entonces, es importante verlo. Lo que pasa es que no quería hacer, digamos, una presentación
tan negativa, pero es cierto que esa transformación que está ocurriendo en la zona antigua de la ciudad, y lo decían ayer, como antes lo que molaba, entre comillas, era la zona vieja y hoy es el ensanche. ¿Por qué? Porque las personas, y cuando digo locales no me refiero solo al que está empadronado y reside en Santiago, sino el que va y viene todos los días, se siente expulsado de un espacio que ha dejado de ser suyo para ser de los turistas. Entonces, aquí lo que se quiere llamar la atención es que ese impacto económico del turismo puede beneficiar a un 10%, pero está perjudicando al 90% del resto y a todos. Entonces, hay que reflexionar un poco. En ese sentido, pues recuerdo una medida, en Pontevedra hubo este problema en los 80, pero no con los turistas, sino con la movida. Entonces hubo una normativa municipal que impedía la apertura de más locales de copas. ¿Por qué? Porque había una densidad de locales de copas en la calle Charino que impedía que la gente viviese ahí. De hecho, hablabas con los residentes y los fines de semana se iban a la casa de la aldea. ¿Por qué? Porque no podían habitar sus casas. Entonces, toda esta información puede permitir a los decisores políticos tomar decisiones en base a datos. Y es que precisamente en la zona antigua hay una densidad de tiendas de souvenirs que a lo mejor, vamos a ver, como idea, pues a lo mejor hay que poner trabas. ¿Por qué? Porque es cierto que, el Santiago que yo conocí en los años universitarios era un Santiago de la zona antigua llena de fotocopiadoras. Ahora, de souvenirs. Es que el comercio es un indicador, una evidencia clara de los usos que se hacen de ese espacio. Y es verdad que el comercio de proximidad necesita de residentes, pero es la pescadilla que se mueve la cola. Si no hay comercio de proximidad, cada vez hay menos residentes. Si hay menos residentes, cada vez hay menos comercio de proximidad. Quiero decir, no es fácil la solución, resumiendo. Sí, por ahí hay una pregunta. Hago una pregunta rápida porque quiero que hable el auditorio, pero quiero felicitar a Sara por su presentación, que ha sido brillante, muy amena, muy clara y un tema muy de actualidad, ¿no? Y la verdad es que me siento orgulloso de haber, con el comité que selecciona los proyectos de investigación, haber seleccionado este. Y también cada vez estoy más impresionado por el trabajo que hace el grupo Galabra, ¿no? Llamar la atención, primero, cómo conseguís que contesten las entrevistas, porque yo recibo cada semana entrevistas y van todas a la papelera, porque no doy abasto. Entonces, conseguir que te contesten, me gustaría saber la metodología de esas entrevistas. Otra cosa que me llama la atención es la antigüedad de los negocios del siglo XIX, porque yo pensé que las respuestas serían las platerías de Santiago, el negocio maya, por ejemplo, que tiene que ser del siglo XIX. Entonces ahí yo haría una revisión, porque algunos de los negocios de plateros que hay en la plaza de platerías, alguno está declarado negocio histórico, a menos si son del XIX, pero los mayas, imagino que sí. Me ha hecho gracia lo del souvenir de las semillas de pimientos de Padrón, porque algunos ponentes extranjeros que han venido aquí a hablar me han pedido dónde se pueden comprar semillas de pimientos de Padrón. O sea que viene de largo, llevamos a 15 años y algunos han querido llevar alguna imagen de Santiago en granito, y diciendo de saco yo eso ahora, y lo de los pimientos de Padrón ha sido más fácil. Y hace muchos años que uno de los problemas y soluciones que yo le veo al casco histórico es cambiar una ordenanza del ayuntamiento que impide a los artesanos abrir talleres en el casco histórico y en Santiago por temas de ruidos y de productos químicos, por ejemplo, en que trabaje papel. Es súper restrictiva. Pienso en restauradores de obra de arte, no pueden abrir un taller en Santiago. Pienso en un platero que abrió un taller y porque usaba un martillo para trabajar la plata, una denuncia de un vecino obligó a cerrar el taller. Algo tan estúpido. O sea, hay una normativa muy restrictiva que viene de hace años y ha hecho que los artesanos huyeran de la ciudad, porque esta era una ciudad llena de... Hablo de artesanos, pero me gusta más la palabra oficios, oficios con las manos. Era una ciudad llena de oficios
que, claro, un chocolatero genera olor, y que se han tenido que ir o cerrar y irse, o jubilarse incluso. Gracias. Bueno, lo de las platerías puede ser, que decir, 444 fue la muestra, o sea, puede ser que las platerías no hayan formado parte de esa muestra, o puede ser que sea de los negocios de 1901, 1904, quiero decir, bueno, lo revisaremos, pero puede estar más en la muestra. De todas formas, ese dato es importante porque a lo mejor desde la política municipal pues se puede hacer un catálogo de comercios con encanto, pues comercios del siglo pasado, ligados con oficios, como para mostrar también... Hay una publicación del consorcio de negocios históricos, si quieres paso luego la referencia. Sí. Hay un libro. Sí, sí. Bueno, pues esas son iniciativas que se llevan a cabo, digamos, en otras ciudades, y puede ser una ruta en Santiago por los comercios de antaño. Es decir, poner en valor la actividad comercial. Y un poco lo de los oficios, pues igual que ahora hay actividades molestas como es el ruido de los peregrinos, y bueno, pues de momento ayer nos exponía un catálogo de la Asociación de Vecinos de San Pedro, pero que a lo mejor después hay una normativa igual que no se puede entrar ya en caballo o dejarlo atado. Quiero decir que va evolucionando, y a lo mejor dentro de esa evolución está también la revisión de alguna normativa que está expulsando ciertas actividades, como pueden ser las ligadas a oficios, que en el fondo son actividades que le dan incluso más valor a la ciudad, porque son propias de aquí. O sea, si al final estamos valorando esos valores identitarios, pues no solo la catedral y el camino, sino pues los oficios, la orfebrería, la platería, ir más por poner en valor esas cuestiones propias de Santiago que no puedo encontrar en otros lugares. Por ejemplo, el otro día entré en una tienda de souvenirs y me llamó la atención que había sevillanas y toreros. Y yo digo, bueno, pues la verdad, la persona que compre esto puede decir que recorrió España, y llegando solo a Santiago, ¿no? O, como ayer don Daniel le hablaba del Camino de Santiago desde Polonia, y digo, hombre, pues la cantidad de compostelanas que se emiten, me llama la atención el pequeño número de locales con, digamos, cuestiones religiosas. Es que antes ha aparecido. Sí, bueno, siento decir que a lo mejor va también en parejo un poco con la fe, porque quiero decir que hay que poner más hincapié, digamos, en ese valor espiritual, ¿no? Quiero decir que yo, vamos, no sé ustedes, pero mi percepción es gastronómica, y cuando voy a alguna ciudad, pues siempre hago por comprar algún dulce típico de allí, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor la cuestión religiosa, más allá de la fe, es un significado, ¿no? Venir a Santiago y llevarte algo, bueno, pues con ese sentido. Y sí, vamos, coincido con el comentario. Hablo como peregrino y quiero aportar dos o tres cuestiones. Una, problema de competencia. Yo quise comprar unas camisetas para mi recuerdo y para la familia aquí en Santiago. Y me esperé, inicié el camino y las encontré por el camino, en lugar de las 12 euros que me decían aquí cada una, las encontré a 7 euros. Iguales, de la misma marca. Eso por el camino. Otra anécdota que quiero comentar es que al llegar a Tui, que dice Tui Santiago, el menú, como decía este señor, a mí en Tui me costó a 9 euros el menú de peregrino. Al llegar a Santiago me encuentro que son a 15 euros. Y de repente esos son datos que están ahí y que nosotros, los peregrinos, valoramos, sobre todo cuando económicamente podemos estar más o menos justos. Simplemente aportar esos datos que nos ha hecho un peregrino de a pie. Gracias. Bueno, efectivamente, la información de los precios marcan claramente que a Santiago llegan todos,
Por Tui pasan los peregrinos que hacen el camino portugués, pero Santiago tiene la presión de que llegan todos. Más demanda, suben los precios. Y ligado ahora a la pregunta de ese menú del día antes del COVID. El COVID transformó nuestras vidas. Habrá negocios que no habrán podido remontar, en otros que a lo mejor no les valga la pena el esfuerzo de remontar. Es decir, tenemos ahora transversalmente la cuestión del COVID que matiza lo del Camino de Santiago, y de todas formas eso es la presión, y sobre todo es si hay X tiendas de souvenirs, si se ponen de acuerdo o incluso son del mismo propietario, eso es un monopolio. Poco tenemos que hacer. De todas formas, digo, por si le sirve de consuelo, en Pontevedra el menú del día anda entre 13 y 15, o sea que tampoco le han cobrado tanto en Santiago. Hay que decir que Tui estaba un poquito por debajo de los precios habituales porque es más pequeño el lugar. Pasé por Pontevedra y lo sé. Sí. Bueno, en todo caso, espero que haya disfrutado de la gastronomía, tanto como del camino. Hola, a mí también me ha gustado mucho la presentación, esa lectura de los lugares a través de esas pequeñas dinámicas del comercio. Yo soy de La Coruña y trabajé durante 2 años en Santiago, era de estos que iban y venían en el tren, como tantos otros, y siempre me llamó la atención durante aquellos años pues, recorrer la Rúa del Hórreo, la Rúa Nova, y me llamó la atención todos los escaparates todavía vinculados pues, con las mercerías, las antiguas mercerías. Me acuerdo de una mercería con unas bragotas enormes colgadas con alfileres y me encantaba, ¿no? Y en contraste con Coruña, que lo veía pues, tan moderno y tan, no sé, el impacto a lo mejor de Inditex se notaba más, pues me parecía que había un encanto en todas aquellas escaparates, ¿no? Antiguos, pero de verdad, esos que casi no entra nadie. Y me llamaba la atención cómo convivía pues, esa dinámica del peregrino con la vejez, ¿no? La vejez que al final se queda entre murallas, ¿no? No han tenido esas posibilidades de salir. Y entonces es una combinación interesante que ayer se hablaba de la poca integración de los peregrinos con la gente local. Veíamos el vídeo por la tarde los locales sin dientes que hablan un gallego que ni los gallegos entendemos, y entender que también esa diferencia hace la riqueza y que no, esa integración pues a veces no es tan real como nos gustaría, ¿no? En nuestras mentes que sucediese, ¿no? Y el poco consumo de los peregrinos a mí me parece una cualidad que refleja un poco a veces esa espiritualidad de viajar sin nada, ¿no? Con una bolsita, que al final te llevas un plato de madera que decías, de esas ferreterías que yo veo todavía muchas, con unas potas que digo, ¿quién comprará estas potas que no las pueden llevar ni en la maleta? Entonces, bueno, no sé, me parece también que hay una riqueza muy bonita en esas combinaciones de gentes y de bueno, lo que genera el camino, ¿no? Esos contrastes tan interesantes. No es una pregunta concreta, es una reflexión nada más. No, pero efectivamente nos hace reflexionar cómo el comercio, que aquí está, quiero decir, este estudio surgió para ver un poco cómo impactaba el camino en el comercio, pero hay otras dinámicas de transformación comercial que tiene que ver con los cambios en los hábitos de compra y en los consumos. Es decir, la tienda de toda la vida de las zonas antiguas está desapareciendo en la mayoría de las ciudades, cuando no desapareció ya. ¿Por qué? Porque tienen unas normativas urbanísticas que hacen mucho más difícil, digamos, la adaptación a lo mejor al tipo de tienda que hoy queremos. Por ejemplo, pues un escaparate gigante que no puedes porque no puedes transformar la fachada. Un problema de continuidad de la actividad en la familia. Antes, quien tenía una mercería tenía un empleo para un hijo. Hoy el que tiene una mercería le puede pagar los estudios a un hijo y seguramente se acabó ahí, ¿no? Después hay un tema también que es la modernización del comercio hace que una persona que tiene una actividad comercial pues como una mercería de toda la vida y lleva una contabilidad pues como más casera, ¿no? Y de repente tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, aplicar el nuevo programa BAI. Entonces iba a jubilar, a lo mejor hasta los 70 se jubilaría y a los 64 dice, mira, lo dejo porque tengo que hacer una inversión y sobre todo unos quebraderos de cabeza que dejo la actividad. Entonces, hay muchos cambios en la actividad comercial que no se deben exclusivamente
al Camino de Santiago. Y es cierto que lo haría más atractivo. Es decir, llegar a un Santiago para entrar a un H&M, pues tiene poco aquel, digamos. Ahora, entrar en Santiago y ver comercios de esos que, si viene una persona, pues a lo mejor de mi edad, dice, ¡ay, esto como había en mi barrio cuando era pequeña! O poder decirle a una persona más joven, decir, y esto, y saca la foto, se lo voy a mandar a mi madre a ver si recuerda a ella. Quiero decir que todo eso es encanto. Entonces hablamos de ese comercio con encanto, que a lo mejor, igual que hay digamos, ayudas para otras actividades, pues a lo mejor tendría que haber ayudas para el mantenimiento de estas actividades, porque da color, ¿no? Y da una seña de identidad diferente. Bueno, digamos, estamos contribuyendo con diferentes ideas de lo que se podría hacer. Y es cierto que el peregrino, por definición, viaja sin nada, pero hoy el peregrino, por definición, viaja un viaje organizado, le llevan la mochila, hace unas comidas, vamos, que casi que más que adelgazar engorda. Es decir, no hay esa espiritualidad, entonces tampoco decimos que tengan que venir y comprar como cosacos, ¿no? Pero lo del turiperegrino sí que tiene ese componente un poco despectivo, de decir que no es turista porque no hace un gasto acorde al turismo, pero tampoco es peregrino porque viene con ese viaje interior de no hacerse notar, ¿no? O sea, bueno, es como cuando se tiene un hijo y dices, hijo, sacaste lo peor de cada uno, ¿no? Pues el turiperegrino, digamos, pues saca un poco lo peor del turista y lo peor del peregrino. O sea, bienvenidos turistas y bienvenidos peregrinos si realmente hacen, digamos, su función y dejan la huella que deben de dejar, no la que están dejando. ¿Me permites? Pues sí. Fue un ejemplo paradigmático el que has puesto. Las mercerías. Ha desaparecido del casco. Y además decíais el encanto, las dos. Es que eran, acordaros, el encanto, la novedad, las 3 Bs que nos uniría con Coruña, que es bueno, bonito y barato. Han desaparecido, pero no han desaparecido de Santiago. Algunas han brotado de nuevo en el ensanche. Es algo que... Y antes venía una mercería, lo digo por casa, había que venir al casco antiguo, sí, que no se encontraba en el ensanche. Fue de esas transformaciones. Una más, por favor, que ya vamos un poco... ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, yo te diré una exposición en la cual, desde que llego viniendo aquí a Santiago, desde el 2009, se ha notado esa evolución en el cambio, tanto estructural como luego a nivel comercial. Y la verdad que me ha llamado siempre la atención, pero por lo menos lo que sí he visto y he observado, que la ciudad sigue adelante. A lo mejor se van unos negocios, pero vienen otros. Y eso por lo menos también ayuda a enriquecer la ciudad, desde otra perspectiva también. Y me llama la atención porque incluso he visto en zonas del casco histórico donde había unas tiendas muy chulas y ahora de repente o las han cambiado, han puesto otro negocio o incluso se encuentra el local cerrado y llevan años cerrados. ¿No se ha vuelto otra vez alguna iniciativa a nivel local de decir, venga, pues vamos a recuperar este espacio para hacer otra cosa, ¿no? A darle vida? Incluso hay en la misma calle Ruado Villar, los cines que hay ahí, esos llevan años, pero años cerrados, y de verdad que sería bonito el poderlos recuperar como una alternativa para aprovechar ese espacio a nivel cultural, ya sea tanto para poder recuperar lo que es el cine, el poder realizar también, no sé si está o puede estar habilitado para hacer también obras de teatro, ¿no? O proyecciones también. Y sería de verdad una cosa muy bonita a nivel cultural, porque espacios culturales también los hay aquí, ¿no? Hay exposiciones en esta calle, hay el espacio de una fundación también ahí que se encuentra, y eso también de verdad ayudaría mucho a ese nivel de turista, incluso de peregrino, de poder disfrutar de esos espacios ahí que están muertos ahora mismo. Y es una lástima, es una pena. A mí me da pena, porque recuperando este espacio, por ejemplo, el de los cines, pues se podrían hacer proyecciones, ya sea de estudio en plan también de un ciclo de películas de Camino a Santiago o cualquier otra actividad relacionada con la ciudad de Santiago. O sea, un poco a recuperar todo lo que es la cultura de toda la vida que ha habido aquí, ya sea tanto a nivel de Santiago, a nivel local, como a nivel de la región de Galicia. Es una reflexión que quería compartir. Gracias.
Sí, bueno, de hecho es muy buena reflexión porque estamos poniendo la atención en el asunto de los alquileres y de las expectativas. Es decir, si un local, lo peor que puede pasar es que está cerrado. O sea, es mejor que acoja un tipo de comercio que a lo mejor no era el que nosotros hubiésemos deseado, pero que haya alguna actividad. Lo peor es que están cerrados. Y ahí es el detalle de si la normativa municipal puede obligar a que salgan al mercado. Es decir, si yo tengo la expectativa de que esta zona tiene mucha atracción comercial turística, pido más por mi local. Entonces, ¿quién puede pagar por mi local? Las grandes franquicias y los grandes negocios. No un emprendedor local que tiene una idea y quiere poner ahí un negocio. Es decir, estamos estrangulando el emprendimiento local y lo que estamos haciendo es mantener locales cerrados por unas expectativas de cobrar unos grandes alquileres cuando llegue el momento. A lo mejor, digamos, en algunos ayuntamientos hay normativas que ponen a precio de mercado y el propietario, claro, es polémico, quiero decir, no es una medida fácil, lo vemos con las tasas turísticas recientemente aquí en Santiago, pero es obligar a sacar ese local al mercado, porque si se van, digamos, si se va repitiendo ese comportamiento, tendremos calles con todos los locales cerrados y eso es lo peor que nos puede pasar, porque eso va, digamos, ligado a zonas pues, más inseguras, porque no tienen los escaparates encendidos por las noches, con riesgos de ocupación. Ese sería lo peor que nos puede pasar. O sea que siento bien pues esos locales cerrados y esperemos que se tome, digamos, alguna decisión para forzar esas aperturas. O sea que ha sido una reflexión que ha tenido muy buena acogida. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. De verdad que hemos disfrutado enormemente, nos has hecho ir al baúl de los recuerdos y descansamos un momentillo para empezar la siguiente conferencia.